Una vez más, Rosina Guerrero entrevistando Isabel Guayán por segunda vez. ¿Cómo estás, Isabel? A los tiempos que te deja ver. Bueno, lo que nada, me encuentro muy bien, contenta, alegre de otra vez volverlo a ver después de tiempo. Sí. Y bueno, espero compartir muchas cosas con usted y me va a preguntar y dispuesta a responder. Qué bueno, Isabel. ¿Qué tal estos tiempos estás trabajando? ¿Hay mucho trabajo que ver? Sí, por ahora sí estoy trabajando a full, estamos ahí siempre con el arte, siempre cultivando los tomates en diferentes lados, pero ahí estamos trabajando. Dime, Isabel, ¿y hay alguna producción, algo de eso? Por ahora solamente tengo mi grabación de carnavales, Ya. mi primera grabación. Por ahora no he hecho todavía segunda producción, pero sí está en proyecto para poder hacer la segunda grabación, queriendo hacer un cuadro y unos santiaguitos. Y solo cumplir eso de ahí, pero no me atrase en eso. Claro, quería decir eso, ¿no? Sí. Y dime, por ahí escuchar que te vas al exterior, cuéntanos eso, ¿cómo es? Bueno, gracias a Dios, por ahora he tenido muchas oportunidades. No pensé que tampoco me iba a llegar esa oportunidad. Sí, voy a viajar para el exterior. Estoy muy agradecida porque allá va a ser un festival de música de folclore. Ya. No solamente va a ser música de lo que yo hago, sino va a haber otras músicas muy distintas a las que yo hago. Y bueno, esta vez estaré viajando para el exterior a Holanda. Y bueno, espero compartir con Ryan todo lo que yo sé. Y quiero demostrar lo que yo realmente puedo hacer allá, ¿no? Nada. Dime exactamente el mismo holandés o qué parte holandés. Ay, la verdad es no me acuerdo muy bien qué parte de Holanda, pero sí sé que es en Holanda. ¿Y cuándo es la fecha en la que vas a Bueno, viajar? el viaje allá está programado para el 20 de octubre. 20 de octubre. El 20 de octubre. Ya. Dime, ¿y vas con tu algo musical? Por ahora la invitación solo me llegó a mí. Ya. Bueno, no solo voy a dar lo que es el jurado, ¿no? Pero Ya. lo que tengo entendido, lo que el maestro que me llamó, él me dice que solo demuestra todo lo que es toda Bocaica, ¿no? Entonces solo, ellos han visto unos videos míos colgados en internet, les ha gustado, les ha encantado la manera en que yo toco, o sea, si es algo distinto para ellos que ver a una mujer tocar, se queda sorprendido, ¿no? Por eso justamente ellos están apostando mucho conmigo y entonces me dieron esa invitación y esa oportunidad para viajar allá. La verdad estoy muy contenta y pues es la segunda vez que salgo al exterior. La segunda vez, la primera vez, ¿dónde fue, Isabel? La primera vez estaba en un festival de arpas y música de Argentina, Santiago del Estero. Estaba ahí participando como peruana. Bueno, hemos estado ahí, ¿no? He compartido muchas cosas con muchos compañeros de distintos países, tanto como paraguayos, mexicanos, brasileños, chilenos, argentinos. No, fue una experiencia muy bonita y para mí fue muy hermoso pasar y saber distintas costumbres de ellos y distintas costumbres peruanas. Qué bueno. Veo que estás creciendo, Isabel. Gracias, sí, gracias a Dios tengo la oportunidad de que me hayan llegado estos viajes, porque la verdad he rechazado varios viajes por motivo de mis estudios. No podía viajar. Ahora también iba a viajar para Barcelona, España, pero veo que es demasiado tiempo para quedarme allá. La verdad, con mis estudios no puedo. Espero terminar mi carrera o en algún momento. Yo sé que va a haber viajes para mí, ¿no? Pero por ahora estoy enfocada en mis estudios, ¿no? Claro. Qué bueno, Isabel. Bueno, dirígete pues a los de Holanda que te van a ver, las fechas, los paisanos que están a la expectativa que vas a ir por allá. Bueno, solo decirle a toda la gente de Holanda, a los peruanos residentes allá, que el 20 de octubre estoy ahí en el festival de peruanos. Exactamente, no sé en qué lado voy a estar, pero ya poco a poco voy a estar dando la dirección en qué sitio voy a estar. Pero sí, les mando un fuerte abrazo a la gente de Holanda, a los peruanos residentes allá. Bueno, no, el día que esté allá espero que les encante todo lo que yo hago. Bueno,
Isabel, cuéntanos, aquí en Lima tienes personas estos días, o la provincia vas a salir estos días. Bueno, por ahora sí tengo viajes a provincia. Bueno, por ahora todavía no tengo un contrato. Como le digo, ahorita estoy un poco en los estudios y en mis horarios. Me ha saturado en salir, ¿no? Un poco. Pero sí, de trabajo y de viajes ahora sí tengo, porque ahora se viene la fiesta de San Pedro. También yo estoy acá acá hay San Juan de Miraflores con la gente de Cantagrande, ¿no? Entonces la fiesta se va a llevar aquí en San Juan de Miraflores. Les invito a todo el público de generales que son amantes de las tijeras, porque va a ser un gran campeonato de las tijeras. Eso va a estar bueno. Sí, va a estar buenazo, ¿no? Pero Claro. la gente venga ese día, ¿no? De hecho. Tiene que estar. Bueno, Isabel, exactamente qué parte de Huancabé que me dijiste que eras. Yo soy de Angaraís. ¿De Angaraís? Del distrito de Congaya. Ah, mira. Angaraís, distrito de Congaya. Hay mucho carnaval. Allá. Full carnaval, ¿no? Carnaval. Bueno, tiene su temporada, ¿no? Claro, eso, de hecho. Full carnavales y también son amantes de las tijeras. Muy danzas. Claro. Y dime, también he visto una de tus amigas que es ayacuchana, pero sí, ¿cómo se llama esta chica? Ahí está. Alfa, de la Curro, ¿no? También tocaron. Sí, es una gran amiga que conocí. Una chica muy buena, gente conmigo. También sé correspondiendo lo que ella ha sido conmigo, ¿no? Pues ella, bueno, no te le podría decir eso. Una chica que toca muy bien su arpa, que está ahí. Sí, la he escuchado. Bueno, ella también viajó, ella viajó el año pasado también para el estilo de arpas en Argentina. También viajó y yo el año pasado no pude viajar por motivos personales, no pude ir. Claro. Tú con ella tú estuviste también en un escenario que presentaron porque acá en Lima, hace 2 años. Sí, mira, esto yo a ella la conozco un buen tiempo ya. Sí, ¿no? Años ya. Y la primera vez que chocamos fue en el club de Apurímac, de pura Ayacuchana, nos invitaron a las 2 y estuvimos. Bueno, aunque todos estos números para contratos y saber si te llaman a otro país, ¿no? Bueno, mi número de contrato es 997955995. Es el único número que tengo y los contratos lo hago yo personalmente. Personalmente, ¿por qué no tienes un manager, un representante, algo de eso? No, la verdad. ¿O tienes no, una experiencia que no te gustó? No. No, nada de eso, sino que estaba como, bueno, ahorita no me acuerdo de mi papá, pero si el contrato lo hago mi papá o bien yo lo hago. O sea, Tu papá también está ahí, papá. Claro. Pero mayormente más me llaman a mí y ya no a mi papá, como que allá conversa con mi hija personalmente, a veces tiene tiempo, no tiene tiempo. Entonces me pasan a mí y ya. Más que nada me llaman a mí. Dime, ¿y Huancavelica, cuándo vas a Huancavelica? ¿Sí? ¿O vas a ir? ¿Estás en tarde y por allá? Sí, por ahora hay unos contratos para Navidad, para Huancavelica mismo. Están muchas. Hay muchas fiestas. Ahorita, como digo, ya me han hablado para Huancavelica, todavía no es nada seguro. Pero sí, vamos a estar ahí viajando a distintos pueblitos. Isabel, ¿qué tus padres? ¿Cómo están contigo tus padres? ¿Están en Huancavelica? No, mis papás están aquí conmigo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos vivimos acá. Ellos te están apoyando. Sí, gracias a Dios. El que más me apoya me incentiva más es mi papá. Sí, ¿no? Mi papá me dice, hija, esto vas a hacer, ya, te salió, ya. Depende de ti, hija, yo te apoyo, es mi papá. ¿Y tu papá toca la arpa también? No, mi papá no. ¿No le gusta? Yo creo que, como les comenté, yo salgo a mi familia por parte de mi papá, su hermano que toca arpa. Ah, sí, me lo contaste así. Y yo vivía más con él de pequeña porque me gustaba cómo él hacía o cómo tocaba. Era estar con él. Entonces, ¿Y no llegó a hacer arpa? no, de pequeña no llegaba al arpa porque el arpa era muy grande para mí. Yo tendría como 6 años, 5 años. Pero me gustaba, pues, ¿no? O sea, desde Chile no me el arpa. Sí, ¿Te gusta mucho el arpa? pequeña. Ese es el resultado, pues, que estás viajando al exterior. Sí,
pendiente de todo lo que estoy haciendo y bueno, no simplemente dejar en alto que más que nada mi pueblo. Claro. Yo soy de Congaya y bueno, vengo a hacer todo por mi pueblo, ¿no? Dejar algo por mi pueblo. Espero Sí, que bueno. algún día sea reconocido por mis paisanos. No, de hecho que sí, se empezó muy bien con el señor Juan Cuya, ¿no? En el violín, el marco que te va a acompañar. Nosotros interpretaron los lindos temas, pues, de Huancavelica, unos Santiago, unos carnavalitos, unos buenos. Y ya lo van a ver en YouTube, porque canta lindo, y se respeto muy bien la apellido del público. ¿Cuántas veces alguna entrevista me han dicho? Por eso les he dicho que no vinieron nuevamente a tu casa a hacerte una entrevista, pues, a pedir puro más que todo. Muchas gracias, Leonardo. Solo esto es para la gente de YouTube que me va a ver. Espero que les guste todo lo que voy a hacer. Voy a interpretar un rato de Guayna, de Santiago y un poco de todo, ¿no? Por ahora me está acompañando en el violín el maestro Juan Cuya. Es uno de los con los contratos, nunca nos falta, pero estamos ahí siempre. Qué bueno. Próxima entrevista estaba con el señor Juan Cuya. Estaba mirando a su casa, que es el Urín. Sí, así es. Ok, entonces, bueno, pues Isabel, quiero escucharte, pues, Bueno, los lindos temas que vamos a tocar, pues, ¿no? para mí es un gusto tocar para usted y para la gente que me va a ver. Espero que sea de su agrado lo que vamos a hacer. De hecho que sí.